¿cuál es una manera de leer desde la perspectiva mía de historiador de las matemáticas, interesado en usar la historia para la formación docente? ¿Cuál es la manera como me aproximo a una lectura de esta resolución 2041 del 2016? Veamos. En primer lugar, uno reconoce 4 componentes de la formación inicial del educador en este documento de política. La primera, por supuesto, son los componentes convencionales, aunque tienen algunas ligeras modificaciones en la resolución. La formación en el componente de competencias o fundamentación general, la formación en los saberes específicos y disciplinarios, la formación en la pedagogía y en las ciencias de la educación y en la didáctica de las disciplinas. Hasta ahí no habría mayor problema, eso es estándar, eso más o menos es el patrón que se sigue a nivel, digámoslo yo, universal sobre la formación inicial de los docentes. Ahora bien, esa formación tiene 2 enfoques que cruzan esos 4 componentes. Hay un enfoque académico, es decir, hay una formación centrada en las disciplinas, en la didáctica y su historia, y hay un componente profesional o un enfoque profesional, ¿no?, que es el que nos va a interesar más y que tiene que ver justamente con lo de las prácticas que ustedes están tratando de pensar y reformular en el caso de la facultad. Esa formación profesional estaría centrada en los problemas del quehacer docente, la práctica docente propiamente dicha, el enfoque de la profesionalización del docente, ¿no? Cómo formar hacia la profesionalización. Bien, son 2 enfoques que la tradición nos indica que son conflictuales, es una relación difícil dentro del currículo de la formación del licenciado, y no es esta resolución o esta política la que va justamente a resolver esa tensión. Esa tensión tiene su razón de ser. Pero bien, ¿qué propone la resolución, la reforma en cuanto a esta tensión? Leyéndola generosamente, uno diría que no se trata ni de justaponer los 2 enfoques académico y profesional, ni establecer una jerarquía entre el uno y el otro. Y ahí ya hay un avance en relación, por ejemplo, a los enfoques de formación inicial docente en la época en que yo estudié. La primacía era justamente lo académico y lo profesional, eso era un añadido. Bien, acá entonces no hay ni justaposición ni jerarquización, pero se habla de una complementariedad, y esa es una palabra que uno la ve moviéndose a lo largo y ancho de la letra de la resolución, sin que uno encuentre que hay una precisión de lo que por ello se quiere decir. ¿Cómo es que el enfoque académico y profesional, si bien están en tensión y es conveniente que lo estén, cómo será posible que eso se complemente en la formación del licenciado? Otro problema que hay es que, y creo yo que ahí esta es una de las condiciones que están obstaculizando el que no haya una claridad sobre esto de la complementariedad entre 2 enfoques contradictorios, es el hecho de que aquí no hay un concepto de práctica docente claro, se elude la definición, la conceptualización
de lo que la reforma entiende por práctica docente o por ejercicio profesional del docente, etc. Sin embargo, para nosotros en la didáctica, desde el mismo momento en que el campo de la educación matemática y de la didáctica está ya emergiendo hacia una fundamentación, por ejemplo, en el caso de los trabajos de Brousseau en la revista RDM en 1986, es un asunto claro, es que justamente la definición del campo, la confirmación del campo precisamente se da definiendo y introduciendo conceptualizaciones de categorías tan importantes como la de la práctica docente. ¿Qué dice Brousseau ahí, en ese documento? La formación del docente en los objetos disciplinares debe situarse en la perspectiva de las necesidades del oficio. Es decir, la formación en los contenidos o el conocimiento matemático, por ejemplo, del docente, ¿no?, a lo que se refiere, por ejemplo, la matriz de Schoenfeld, está dirigido hacia las perspectivas de las necesidades del oficio. Dice Brousseau, lo propio al quehacer docente es la producción de saberes pedagógicos y didácticos, ¿no?, con lo cual se zanja toda esa guerra, las guerras matemáticas, ¿no?, de los años 70 y hasta 80, en que se discutía la primacía de los saberes matemáticos con respecto a los saberes didácticos. Eso aquí ya, la profesionalización del campo de la educación matemática impone el reconocimiento casi que axiomático de que lo propio al quehacer docente es la producción de saberes pedagógicos y didácticos. Y luego también reclama Brousseau, ¿no?, para llenar de contenido esta noción de práctica docente, que hay un principio de reflexibilidad o de autonomía intelectual, es decir, esa capacidad del docente de saber analizar su propia práctica, ¿no? Esa reflexibilidad está ya pues llenando de contenido muy preciso la noción de práctica docente. ¿Y en qué se trata de saber analizar la propia práctica? Pues en las dimensiones de esa práctica, en los lineamientos curriculares, en las transposiciones del saber, en las estrategias didácticas, en las producciones discursivas de los alumnos, en las relaciones con la institución, en la interacción con los padres y agentes y otros agentes del sistema educativo, etc. En mi opinión, la reforma restringe ese principio de reflexibilidad al solo dominio de la práctica pedagógica. Ahí se habla de la reflexibilidad, ¿no?, dejando de lado, digamos, los ámbitos de lo académico que tiene que ver con las disciplinas, incluida la propia didáctica y la historia de las matemáticas, ¿no?, en donde el docente tendría que desarrollar niveles de reflexibilidad tan importantes como los que se puedan hacer en una práctica pedagógica, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro de acá, eso es una manera como la facultad lo ha mirado, ¿no? En el caso, la profesionalización de las prácticas, ¿no?, tienen un horizonte de reflexibilidad, no solo en lo pedagógico, sino también en lo histórico, ¿no? Ayer estábamos haciendo un ejercicio de reflexibilidad de la práctica, ¿no?, desde la perspectiva de la historia cultural de las matemáticas en Colombia, ¿no? Entonces, ahí hay una capacidad de reflexibilidad no solo sobre las problemáticas pedagógicas, ¿no?, que antes he mencionado, sino sobre cómo es que ha surgido ese saber que nosotros tenemos ubicado en el currículum, o cómo ha surgido, ¿no?, esa práctica que nosotros hoy ejercemos en este contexto colombiano, cómo surgió. Bien, es decir, esa es pues una manera de mostrar que
Las comunidades de práctica docente son, por supuesto, mucho más avanzadas en la comprensión de estos problemas que la norma jurídica, ¿no?, del ministerio. Pero volvamos a nuestro documento. Si se restringe la reflexibilidad de la práctica a solo el ámbito pedagógico, se debilita la búsqueda de la complementariedad en los enfoques de la formación. Al contrario, si como se dan en los casos que estamos experimentando acá, las posibilidades de reflexibilidad en lo pedagógico y también en otros ámbitos como lo histórico, por ejemplo, entonces hay más condiciones para que uno pueda hacer ejercicios de establecer vasos comunicantes entre dos polos que están en confrontación, ¿no?, en los polos de lo académico y de lo profesional. La formación profesional del docente comporta, y ahí apelo a Perrenú, ¿no?, de varios dominios, algunos de los cuales me interesa vincular con esta reflexión. Disponer de una capacidad reflexiva, didáctica y epistemológica de los saberes de la especialidad, pero también de los saberes de la práctica docente y profesional, al mismo título. Se tiene que desplegar una capacidad reflexiva de orden didáctico y epistemológico sobre la práctica docente y profesional, ¿no?, pero también en el campo de la especialidad. Esto creo yo que es uno de los, digamos, puntos claves, ¿no? Eso estaba implícito en lo que acabamos de mencionar de Brousseau en el 86. Bueno, Ginebra, el Instituto de Ginebra con Perrenú lo retoma, y eso pues es casi que un ABC, ¿no?, de la teoría que las comunidades de práctica docente tienen, que no se ve en la reforma. También se requiere movilizar en la formación profesional una capacidad de discernimiento sobre problemas de la masa indiferenciada de fenómenos de la práctica docente, ¿no? La fenomenología se nos presenta así, como una masa indiferenciada de problemas, ¿no?, que hay que agarrar, ¿no? Y el noumeno recoge la fenomenología y trata de justamente analizar, de separar, de establecer jerarquías, de operar como opera el análisis, y en particular el análisis matemático opera de esa manera, discerniendo variables, estableciendo correlaciones entre variables, jerarquizando, estableciendo formas generales para caracterizar los fenómenos, y ya entonces en ese caso ya no es una masa indiferenciada, sino que está agarrada en la forma, o sea, el noumeno. Bien, y también nos exige la formación profesional pasar de la reflexión para la acción, ¿no?, que llega, por ejemplo, al diseño y aplicación de estrategias didácticas, hasta la reflexión sobre la experiencia, ¿no?, que es el conocimiento didáctico del saber enseñado, y el conocimiento social sobre el quehacer docente. Reflexión para la acción, que es el nivel de las estrategias que se ponen en juego, por ejemplo, en determinada situación, y la reflexión sobre la experiencia, que ya es recoger todo lo que fue el bagaje de la heurística del proceso que se desplegó en el aula para llegar realmente a que la estrategia didáctica cumpla su propósito, grosso modo, ¿no? Entonces viene la reflexibilidad sobre esa experiencia. Pero también viene una reflexibilidad no tan solo sobre el proceso eficiente de la didáctica, ¿no?, de la ingeniería didáctica que consiguió ese propósito, ¿no?, sino como sobre el contexto y el ambiente y el entorno y el medio natural en que ello se dio, y eso tiene que ser otro tipo de conocimiento social que está implícito en la práctica del docente. Más adelante quiero tener tiempo para referirme a ese asunto en la última parte de la charla. La reforma, pues, no logra superar la tradicional yuxtaposición y compartamentalización de saberes
en el plan de estudios de la licenciatura. Las competencias ciudadanas van por un lado, en el componente fundamentos generales, los saberes históricos epistemológicos de las disciplinas van por el suyo, los aspectos relacionados con las maneras del sujeto de valorar, conocer y aprender se restringen al dominio de lo pedagógico. Y no existe en la reforma, es mi lectura, algún dispositivo de la práctica que apunte al horizonte de complementariedad. La palabra existe, hay una intención, hay una retórica de la complementariedad, pero no hay dispositivos concretos de la práctica que ofrezca esa reforma, ¿no?, como posibilidad de que se materialice ese deseo, ¿no? La política pública del Ministerio es incapaz de reconocer los replanteamientos operados en las tradiciones pedagógicas como resultado de las investigaciones sobre el conocimiento profesional del docente. Y señalo un caso concreto en palabras no mías, sino de Radford, ¿no?, que ya es un avance, digamos, que la comunidad matemática, educadores matemáticos, eso ya lo tiene claro, pero eso no se expresa en el texto legal, en la norma no se expresa algo que es del sentir de la comunidad matemática, en particular de esta comunidad en donde Radford habló de ello, ¿no?, que el primer Congreso de Educación Matemática de América Central y del Caribe. ¿Qué decía Radford? Y es bueno traerlo a cuento porque pues, es, digamos, a la normatividad del Estado nosotros colocamos, ¿no?, la voz de uno de los líderes de nuestra comunidad de práctica, ¿no? Es decir, un poco, esa es la intención que yo tengo de plantearlo. Dice Radford lo siguiente: repensar la educación matemática desde una perspectiva crítica histórico-cultural como la de él, que busca superar la alienación intrínseca de las formas de producción capitalista por medio de nuevas formas de relaciones de cooperación y de interacción y nuevos modos de saber, formas de investigación y de comprensión de lo que son las matemáticas. No hay una reflexión sobre la práctica de la educación matemática en la norma que esté para nada relacionada con una posibilidad de repensar la función de las matemáticas en el mundo contemporáneo. Y claro, pues ¿cómo puedes tú pedir que puedan entrar en esta norma los sentimientos más, digamos, actuales de la comunidad que busca cosas de estas, ¿no? Es decir, que la matemática no esté, la educación matemática no esté metida dentro de esa visión alienante de la formación de la matemática, por ejemplo, para preparar a los ciudadanos a conductarse a las normas del mercado financiero, por ejemplo. Eso no es una cosa menor, es un asunto de primer orden y hay gente como él, ¿no?, que está trabajando en esa dirección de pensar en alternativas para una formación ciudadana de las matemáticas que no forzosamente esté metida en esa alineación alienante con la economía, con el mercado. Bueno, dejemos entonces un poco la posición ya crítica y pasemos a una posición, digamos, propositiva de cómo uno podría, en el caso de la historia y la filosofía de las matemáticas, tener, digamos, favorecer esos vasos comunicantes, ¿no?, con la práctica y pasar a una dinámica de complementariedad. ¿Qué concepto de práctica? Para que vamos aclarándonos, ¿no?, ¿qué concepto de práctica matemática estaría detrás de esta opción de la historia que trata de ayudar en la formación inicial del profesional?
Bueno, pues escojamos uno de los modelos, Kitcher, no es el único, hay otros, ¿no? Pero es el de los iniciales, de los años 80, no tanto este libro de Ciencia, Verdad y Democracia, que ya es de un nivel posterior, ya maduro, pero en el libro de Filosofía de la Práctica, Matemática. Y luego en el de su alumno Mancosu también. ¿Qué modelo funciona allí en ese momento? Ahora esto se ha ido refinando, pero grosso modo esto se mantiene. Bien, pues la práctica matemática está agarrada por los siguientes factores. Un lenguaje, por supuesto. Por ejemplo, ¿no? El lenguaje algebraico se introduce y se hace omnipresente en la formación básica, media y universitaria. Un conjunto de declaraciones aceptadas, ¿no? Que no tan solo tienen que ver con los axiomas, sino con un cuerpo de teoría, ¿no? Que se expresa a través de ese lenguaje, ¿no? Y un conjunto de preguntas relevantes, es decir, unas líneas de indagación que abre la teoría y que permite que a través, por ejemplo, de problemas se pueda esa teoría desarrollar, ¿no? Lo propio de una teoría es, una vez constituida, se desarrolla tanto respondiendo a preguntas propias, intrínsecas, como respondiendo a preguntas de aplicación de esa teoría a otros campos teóricos, también respondiendo a preguntas más utilitarias de modelación de problemas de la naturaleza o de la sociedad. O sea que hay tres campos en los cuales una teoría emergente tiene que asegurar. Entonces esos tres dominios caracterizan una práctica matemática, por supuesto. Pero también está lo metamatemático, ¿no? Una teoría, una práctica no podría de ninguna manera reducirse en matemáticas, hacer avanzar una teoría, consolidarla, dotarla del lenguaje adecuado y empezar a ver cómo ella, ¿no? Presta un servicio al desarrollo de otros campos del conocimiento y aparte cómo permite ella explicar problemas del mundo. No, hay normas que hay que seguir en la definición y en las pruebas de las teorías que tienen en alguna manera que ver con los aspectos lógicos y epistemológicos de las teorías. Hay afirmaciones sobre la estructura y el alcance de las matemáticas, ¿no? Afirmaciones estas que están ligadas mucho con ideales y valores, ¿no? Por ejemplo, este problema de Occidente de que una estructura siempre tiene que expresar de manera económica, ¿no? La organización de las teorías, ¿no? Esa cosmovisión de la economía de pensamiento, eso es un ideal, y es un ideal que está metido en la práctica de los matemáticos, ¿no? Este principio formalista que consiste siempre a buscar, ¿no? Las demostraciones de los teoremas que tengan una concatenación más simple, más sencilla, más reducida, de dos demostraciones, siempre escoger aquella que es la más corta, y que eso está metido dentro de un concepto metamatemático, de un ideal ahí platónico, de que hay una belleza en la lógica, ¿no? En la cual se desarrollan las demostraciones, hay una búsqueda, ¿no? de la mejor, de la estética. Eso es un valor metamatemático de la práctica de las matemáticas, tal como las hacemos en las instituciones de Occidente. Otras cosmovisiones tal vez no comparten ese punto de vista, ¿no? Y hacen igual prácticas matemáticas o etnomatemáticas que no dejan por ello, ¿no? de respetar una serie de criterios relativos a lo que es una teoría. Bien, otros autores, Paul Ernst, por ejemplo, proponen explicitar entre los factores anteriores de la práctica dos. Uno que tiene que ver con métodos, procedimientos, técnicas y estrategias de la práctica.
y otro que tiene que ver con esto que estaba justamente hablando ahora, estética y los valores en las matemáticas. Estos problemas se refieren, por ejemplo, a los ámbitos socioculturales en los cuales se constituyeron en determinados contextos históricos ciertas teorías. Y esos son variables con el tiempo. Las teorías como las de Radford, ¿no?, combinan a las componentes epistemológicas y lógicas de los contenidos, estos aspectos de la práctica relativos a esos ideales y valores, ¿no?, a esos métodos, procedimientos y técnicas a los que Paul Ernest se refiere, y que en su momento fueron fuertes, ¿no? Me acuerdo la época del CAEN de Sevilla, cuando él estaba, por ejemplo, empezando a hacer estos planteamientos. Eso causaba rechazo, pero esto ya hace parte del ABC de las teorías sobre la práctica matemática. Nadie discute que esos ideales están allí, metidos, contribuyendo de alguna manera a las investigaciones de los científicos. Bien, pero hay también un aspecto que no podría dejar de tocar en esto de la práctica, y es que por esta vía de un modelo que se abre, ¿no?, y que agrega lo epistemológico, ideales de la práctica, ideales de carácter metamatemático, pero también de carácter sociocultural, por esa vía, ¿no?, es muy importante que ha entrado en el concepto de práctica matemática la noción de diversidad cultural. A veces se cree que la noción de diversidad cultural en la práctica solamente se habla desde el dominio de lo etno, mas no. Está ligada en toda el núcleo central de la práctica de la matemática occidental hegemónica, hoy por hoy, culturalmente. Si no, yo les traigo el ejemplo. Miremos un acontecimiento fundamental en la práctica matemática de Occidente, ¿no?, las sesiones para otorgar la medalla Fields. No hablo de ahora de Río, pero hablo de la del 14 en Corea. Observen ustedes que la creatividad matemática que se está legitimando allá es diversa, es culturalmente diversa. A ver, ahí están los recepcionistas, quienes recibieron la medalla Fields sentados en esa mesa. Ávila, ¿no?, se le otorga en el campo de los sistemas dinámicos. ¿Quién es Ávila? Un brasileño naturalizado francés, bueno, que no ha renegado del origen cultural de su formación en el Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas de Río, ¿no?, y se enorgullece de ello y, digamos, no ha renegado de su cultura, al contrario, es cultor de su cultura. Está Manjul Bhargava, en teoría de números, un canadiense, hijo de migrantes hindúes con nacionalidad americana. Ahora vendremos a Bhargava. Está Martin Heidegger, en probabilidades y ecuaciones diferenciales, de cultura austríaca, formado en Suiza e Inglaterra, ¿no? Son gentes trashumantes. Y está Mariam Mirzakhani, que acaba de morir desafortunadamente, saben ustedes, ¿no?, iraní con nacionalidad americana, que trabajaba en problemas en la frontera entre topología, geometría, superficies hiperbólicas, sistemas dinámicos, etc. También vamos a volver a ella, ¿no? Por cierto, la primera mujer matemática, medalla Fields, ¿no?, con retardo el machismo de los matemáticos, abre la puerta pues a una mujer. Bien. Hay dos temas de interés, a ver si estoy bien, sí, estoy bien.
Hay dos temas de interés para nosotros en la creatividad de estos matemáticos. Para nosotros que estamos pues discutiendo lo que estamos discutiendo, la formación inicial de docentes, ¿no? Primero, pues la práctica matemática como fuente de reflexión sobre las relaciones de las matemáticas formales con la didáctica y la etnomatemática. Miren ustedes lo que dice al respecto Bargava. Esas son unas declaraciones que uno encuentra en la web, en muchos sitios, ¿no? Es un hombre que se enorgullece de los orígenes étnicos de su trabajo matemático. Incluso practica las matemáticas de Brahmagupta y se las aplica a problemas de la teoría de números. Y teoriza que eso, ¿no?, es una manera de acercamiento pedagógico al formalismo de la teoría de números actuales, ¿no? Lo practica en sus clases. Según Bargava, la motivación por los problemas matemáticos no solo concierne sus aspectos científicos, sino también los lúdicos y artísticos, la magia, la poesía, la música, ¿no? Declaraciones un poco chocantes para los espíritus formalistas que se mueven tanto en la teoría de números, ¿no? Eso causó en su momento, y sigue causando, supongo yo, pero por lo que tengo documentado del 14, reacciones a que era ese estilo raro con el cual daba sus clases Bargava, ¿no? Véanlo ahí, ¿no? Ese es el profesor que da sus clases de teoría de números en Harvard, tocando, ¿no?, estos timbales y siguiéndole el ritmo, ¿no?, de los trabajos de Brahmagupta, ¿no?, en teoría de números. Se quiere más ejemplo de una práctica matemática formalista, ¿no?, permeada por valores de cultura diversa. Ahí lo tiene, y es un premio Nobel o medalla Fields nuestra. Ahora bien, el caso más admirable es el de Mirzakhani. ¿Por qué? Porque nos remite al problema, a uno de los problemas centrales de la práctica matemática, ¿no?, en los cuales nuestra formación inicial de los docentes siempre hay una, que es el problema de la visualización en matemáticas, ¿no? Es decir, toda opción cognitiva pasa por eso, ¿no? Todo problema didáctico en que se relaciona la dimensión de lo intuitivo, sensorial y intelectual, ¿no?, como acceso a lo formativo, pasa por el problema de la visualización. ¿Cómo se podría leer ese problema de visualización en Mirzakhani? De cómo un formalismo matemático puede emerger de un collage de representaciones figurativas en registros diversos, para hablar en los términos pues de nuestra teoría de Dybala, ¿no? ¿Quieres? Cómo los formalismos, ¿no?, en el caso de ella, ¿no?, resultan como una síntesis, ¿no?, de representaciones que están expresando una creatividad matemática en registros que no son formales, en registros que son figurativos, en registros que son moñitos, ¿no?, parados, imágenes perceptuales grabadas, ni siquiera en un computador, sino en un papel tirado sobre el piso, como ella trabajaba, ¿no? Tiraba papeles periódicos en el piso y empezaba a hacer sus moñitos allí y a resolver problemas sobre el piso, ¿no? Y por supuesto ningún formalista entendía qué era que ella estaba haciendo, ¿no?, para crear una teoría, ¿no?, sino cuando ella podía hacer el trabajo de transposición de eso al registro simbólico formal de la matemática en que se expresan los sistemas dinámicos o las geometrías hiperbólicas o lo que es la topología combinatoria y abstracta. Mírelo ahí. Esos son
trazos que hoy por hoy están siendo estudiados con mucho interés en la comunidad de sociólogos de la práctica, ¿no? Que era cómo es que se puede descifrar esa heurística del proceso creativo en la Mirzakhani a partir de esas representaciones simbólicas, que no representan los objetos de referencia, sino que es al revés. Los conceptos formales en el discurso que se tenía que hacer eso para que se pueda presentar en las revistas, representan aquello. Esto está ligado con el mundo perceptual de ella. En el estilo cognitivo de Mirzakhani, una cierta armazón de representaciones figurativas parece ser más adecuada al estudio de un objeto en particular que los procedimientos lógico-formales. Otro ejemplo clarísimo, a mi manera de ver, de que la práctica matemática, ¿no?, sancionada legalmente como la mejor, ¿no?, por la comunidad de matemáticos, es claramente de un origen culturalmente diverso. Ahora, la conexión con nuestra problemática didáctica. Recuerden Miguel de Guzmán, ¿no?, que en nuestro mundo iberoamericano empezó por los años 70 a hablar de este problema de la visualización desde un punto de vista didáctico, ¿no? Él decía que la visualización es una especie de familiaridad con el objeto que les facilita extraordinariamente a los matemáticos algo así como una visión unitaria, ¿no?, un apercibimiento directo de la situación relativa a las partes del objeto de estudio. Mejor uno no podría describir lo que era el trabajo de Mirzakhani, ¿no? Era eso, ¿no? Eso era, pero eso no es nuevo, eso desde Poincaré, de ciencia, hipótesis, ¿no?, se viene pensando en esas miradas figurativas internas de los matemáticos que no vienen del mundo formal, sino que vienen hasta de los episodios más mundanos de la vida, y que permiten crear la iluminación, ¿no?, que se decía entonces del objeto matemático. Miguel de Guzmán pues nos recuerda casos notables de visualización en el libro que ya ni recuerdo cómo es el libro, casos notables de visualización que han jalonado la creatividad matemática. No es la visualización de los objetos formales, sino al revés, la visualización como momento importante de invención matemática, y trae el caso del ejemplo que todos pues estudiamos en historia de matemáticas de los números complejos, ¿no? Que antes de que los números complejos fueran aceptados como parte de una estructura, de un espacio vectorial, ¿no?, eran aceptados en los trabajos prácticos como representación, como vectores, y no solamente en el caso de Argand, sino también en el caso más notable del rey de la aritmética, el príncipe de la aritmética de Gauss. Se jugaba con esos objetos a nivel de su visualización, de su representación figurativa, ¿no? La gente veía lo que no podía comprender, si no existía la idea del objeto, ¿no?, pero sí existía la representación visual del mismo, y con eso se hizo teoría de los vectores, ¿no?, hasta que finalmente se dieron las condiciones prácticas en que los contextos pueden pasar al plano de lo formal, y los objetos entonces son asegurados, ¿no?, en un lenguaje matemático algebraico. Bueno, el tercer momento, y ya en los 5 o 10 minutos que me quedan, pues simplemente voy a pasar muy rápido, es de la práctica que me interesa, y que por supuesto esto no se encuentra hasta donde recuerdo en la norma, es el momento de la cooperación y la interdisciplinariedad que conlleva la cooperación en la formación docente. Aquí voy a traer a cuento las lecciones de la historia del IREM, tal como uno las recuerda Michel Artigue, ¿no?,
en el Congreso de la CIAEM, en el anterior de Tuxtla, en su conferencia ella nos recordaba este tipo de cosas. Voy a leerlas rápidamente, no creo que haya necesidad de hacer más comentarios, son suficientemente claras. La reflexión histórica sobre modelos organizativos para la formación puede ayudarle a docentes y futuros licenciados a construir o apropiarse de dispositivos conceptuales que les permitan reflexionar sobre sus propias prácticas de enseñanza y sus efectos. Tal vez el comentario es retrotraernos al momento anterior de la charla en donde yo les había mostrado que el análisis, ¿cómo se llama? La reflexibilidad del profesor sobre su práctica no se podía tan solo limitar a mirar cuál había sido la heurística del proceso didáctico, ¿no?, que condujo, por ejemplo, a una meta, la meta de la comprensión por parte del grupo de un concepto de referencia, por ejemplo. Pero que también había que tener en la reflexibilidad un lugar para examinar las condiciones de contexto relativos al conocimiento social. Y aquí tenemos un caso de conocimiento social, ¿no? La reflexión histórica permite, ¿no?, darle a los estudiantes la posibilidad de que se reflexione sobre eso, que los saberes dados han sido construidos, es decir, que hay un conocimiento, una construcción social de ese objeto matemático, ¿no?, y que eso puede ser bastante aleccionador, dice Michel, para que los estudiantes entiendan la conveniencia de reflexionar sobre las prácticas de enseñanza y sus efectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la historia de los textos, ¿no?, es un tema clave, crucial para esto, ¿no? ¿Sí? Cómo los saberes han sido inscritos, ¿no?, en las primeras transposiciones externas del saber sabio hasta el saber a enseñar en un texto, ¿no? Y luego cómo se dan a partir de ahí cadenas y cadenas, ¿no?, de transposiciones internas hasta que se llegue a una que pueda ser, digamos, estandarizada como procedimiento en determinada enseñanza. Artigas nos recuerda ciertos principios organizacionales, ¿no?, de redes de grupos e instituciones IREM vigentes a partir de su creación en los años 1970, momento crucial que marca el acontecimiento de emergencia del campo de la educación matemática. Entonces ahí tienen ustedes, ¿no?, los propios IREM, ¿no?, han sido favorecedores de estos procesos de formación a través de múltiples dispositivos, congresos, eventos, reuniones, producción documental, en fin, revistas, etcétera, ¿no? Ese es parte de un conocimiento social que convendría que los estudiantes que se están formando conocieran, ¿no? Que eso es, y eso pues da lugar a procesos de complementariedad, de interdisciplinariedad, etcétera, que están determinando las condiciones reales de desarrollo de un campo profesional como es el de la educación matemática. Ella expone varias características de estos modelos organizacionales y del conocimiento social que está implícito en esos modelos organizacionales. Yo me concentro solamente en el tema de la colaboración. El énfasis en la colaboración, dice Michel, entre investigadores, docentes y formadores de docentes, se considera desprovista de toda relación jerárquica y estará en proximidad tanto con la comunidad matemática como con el terreno de la enseñanza de las matemáticas. Ya hay una ruptura radical de esa experiencia de hegemonización de comunidades matemáticas, ¿no?, con respecto a los emergentes grupos de los años 60 y 70 que se interesaban en la didáctica. Ya ahora ahí es una cooperación, ¿no?, en diferentes niveles. Eso es lo característico
digamos, del conocimiento social sobre la práctica que un estudiante en formación debería saber, porque ese tipo de historias tienen alta significación en la actualidad, ¿no? Las búsquedas de relaciones de comunicación de nuestras comunidades con las comunidades de matemáticos. Estamos cruzados, no hay congreso de matemáticas en donde ya no se haya instaurado un subcapítulo de didáctica de las matemáticas, de historia de las matemáticas, de filosofía de las matemáticas, ¿no? Igual en otros ámbitos. Entonces hay digamos, una arquitectura múltiple, ¿no?, que está diseñando las relaciones de cooperación dentro de la comunidad matemática, es decir, el problema de lo organizacional como colaboración es un asunto crucial de la práctica profesional del docente de matemáticas, ¿no? Los licenciados tienen que sacar tiempo, ¿no?, en el proceso de su formación para ir a esos congresos a presentar sus resultados, ¿no? Eso es parte de su formación. Entonces, la práctica docente, la práctica pedagógica debe incorporar esas realidades de profesionalización que están ya ahí, implantándose. Claro, este es uno de los casos más notables, pero también en otros, en España, pero también en Inglaterra y en Estados Unidos se dan estas situaciones. ¿Qué más dice Michele? La fuerte articulación entre investigación y práctica se considera esencial para nutrir el desarrollo profesional de los docentes y la difusión de recursos para la enseñanza y la formación. No hay posibilidad de hacer una investigación didáctica, ¿no?, exitosa si ella no está ligada con la propia práctica del docente, ¿no? Entonces, esa articulación fuerte que ha tenido estos dos componentes en la práctica es clave como una realidad de la formación inicial docente. Por supuesto, esto la norma pues no es sensible o no lo es tanto como debiera serlo a estas realidades. Otra idea de la charla de Artigue: la estructura en red permite poner en común experiencias y conocimientos y explorar solidaridades, abrirse a otras disciplinas y a la colaboración tanto asociativa entre los individuos, entre los grupos, como a nivel institucional, convenios, proyectos colaborativos con participación presupuestal de distintas instituciones, etc. La fuerte sensibilidad epistemológica histórica, ¿sí?, como aspecto fundamental que es transversal a todos estos modelos organizacionales, ¿no? Estos modelos organizacionales están muy ligados con ese hecho de compartir intereses epistemológicos e históricos. Estos principios, los conceptos que ellos se derivan y su transposición a otros contextos han sido objetos en los últimos años de estudios cada vez más sistemáticos y diversos. La experiencia de los IREM de los últimos 15 años, dice Michele, en la formación basada en prácticas de modelación, por ejemplo, y en la formación interdisciplinaria entre matemáticas, ciencias y tecnología, da lugar a cosas de este tipo, que existan énfasis en modelación e interdisciplinariedad, que son cuestiones centrales en el currículum matemático de numerosos países. La cooperación, entonces, se hace alrededor de problemáticas que tienen interés compartido en distintos países, ¿no?, por cuanto que son problemas curriculares reconocidos, comportan problemas curriculares reconocidos. La consideración abre posibilidades a una rica reflexión sobre la enseñanza de las matemáticas y sus conexiones tanto con la vida cotidiana de los alumnos como con la enseñanza de otras disciplinas. Estos estudios condujeron a la caracterización de la práctica científica, en el caso de los IREM, en distintas disciplinas, reconociendo sus semejanzas y diferencias con respecto a la modelación. Tales estudios no habrían podido ser posibles sin la utilización de herramientas de la historia y la epistemología de las disciplinas,
en interacción con la investigación didáctica. Obsérvense que ya es una historia, ¿no?, de las matemáticas que tiene una larga tradición, bueno, larga de 3 o 4 decenios, de situarse en problemáticas didácticas, ¿no? No es la historia de repetir el libro de Boyer, ¿no?, a los estudiantes, no es la historia de echar un rollo sobre los diferentes momentos que sufrió el concepto de función hasta constituirse en su estado actual. Eso es importante hacerla, pero aquí se está hablando de otra historia epistemológica, aquella que está ligada como herramienta para pensar problemas didácticos que tienen comunidades de práctica docente que al compartir cierto tipo de preocupaciones, por ejemplo la modelación, ¿no? Tales estudios, dice ella, es decir, esos estudios colaborativos como los que se han hecho en el IREM y a nivel de Europa sobre los problemas de modelación, no se habrían podido hacer si no se hubieran compartido instrumentos de la historia y la epistemología en interacción con la investigación didáctica. La evaluación permite constatar que además de realizar los objetivos propuestos, la enseñanza de la moderación amplía la toma de conciencia de estos docentes sobre aspectos como los siguientes: la visión de las matemáticas, se comparten visiones de las matemáticas, la confianza de los docentes en su capacidad de aprendizaje, la aceptación del estado de no saber, sin que ello signifique una fractura intelectual o una ruptura de identidad, sino tomarlo como un objeto claro, ¿no?, que no avergüenza, que al contrario impone un reto de superación, de formación continua, y todas esas incertidumbres que están asociadas con la no comprensión adecuada de lo que es no saber, y el sentido del trabajo colaborativo y el aprovechamiento de complementariedades. De manera que todo este trayecto que hemos hecho en la charla nos lleva al comienzo. Tendremos claro un concepto de complementariedad entre enfoques académicos y profesionales para la formación del futuro docente en la medida en que comprendamos las dinámicas concretas de lo que es la fenomenología y la práctica del didacta, en donde la complementariedad es un hecho. Pero para eso habrá que esperar que la norma de verdad refleje lo que son las voluntades y deseos de los investigadores de la comunidad en educación matemática en el país. Gracias.